estar siempre usted con nosotros en las redes sociales. Cada vez más gente se nos une. Gracias siempre por sus críticas, sus felicitaciones y sus análisis. Vamos directamente con nuestros invitados. Iñaki Urrestarazu, analista internacional en el País Vasco, usted ya lo conoce, está aquí con nosotros en el BioWall. Y Luis Togores, profesor universitario en Madrid. Gracias a los dos, buenas noches aquí en Teherán. Luis, comienzo contigo. ¿Por qué de pronto se disparó la violencia en Guta? Tan grave es, como decía, que hasta la ONU se reunió de emergencia. Repito la pregunta, ¿por qué de pronto se disparó la violencia en Guta en estos días? Por favor. Bueno, ha habido 400 muertos en los bombardeos, no es una cosa nueva en Siria, es decir, la guerra en Siria es una sangría continua, pero ahora, bueno, tanto Merkel como Macron y como Putin, bueno, pues han decidido hacer un acto de humanidad que evidentemente es muy de agradecer porque en Guta están muriendo mucho personal civil y muchos niños, pero sin embargo, por ejemplo, a nadie le preocupa lo que está ocurriendo con los Rohingya en el norte de Birmania y en Bangladesh, que son más de 150.000 personas. Es decir, que bueno, siempre son esas cosas que hace la sociedad internacional que de vez en cuando quieren dar muestras de caridad, y este año la caridad ha tocado en el tema de Guta, pero vamos, evidentemente los bombardeos son brutales y ahora casualmente ahora estamos todos muy preocupados por el problema de Guta, olvidándonos de otras cuestiones que ocurren en el mundo que estadísticamente son más importantes, lo cual no quiere decir que lo de Guta sea aceptable. Sí, pero de todos modos no me contestaste porque Guta estaba en relativa calma o una actividad baja y de pronto empezó esto. A ver, Iñaki, yo te pregunto la misma que creo que no nos contestó bien Luis, y agrego, es el número de muertos más grande desde el 2013. Estamos regresando a la época de la sangre. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué en estos días, Iñaki? Bueno, vamos a ver. El tema de Guta, yo creo que está siendo la última fase casi, digamos, de esta guerra en la que el imperialismo está perdiendo la guerra. Los que han creado esta guerra, es decir, Estados Unidos y sus aliados, Israel, Gran Bretaña, Francia, Arabia Saudita, Turquía, etcétera, etcétera, están perdiendo la guerra. Perdieron Alepo, han perdido Deir ez-Zor, han perdido Al-Bukamal, han perdido prácticamente todo Siria. Entonces es uno de los últimos reductos que les queda y entonces están desesperados y como sea quieren parar la guerra y quieren preservar de alguna manera los terroristas a los que protegen en la Guta. Entonces es por eso por lo que están sacando tanto ruido, porque son los últimos bastiones, los últimos cartuchos que les quedan. Y además lo de la reunión de emergencia de la ONU hay que ser conscientes que siempre está apoyando al imperialismo, que siempre está apoyando a los Estados Unidos, que siempre hace lo que dicen los Estados Unidos y sus aliados. Bueno, ahora vamos con eso. Sí, con eso, déjame déjame ir. Las armas químicas, como con este tema y tal, ¿no? Y luego el número de muertos de Guta es grande, pero ha habido muchos más muertos en Alepo, seguramente en Deir ez-Zor, en Raqqa, en Al-Bukamal, en el centro de Siria, en muchos sitios. Bien. No creo que sea el más grande, ¿no? Bien, ahora vamos para lo de la ONU en unas preguntas más adelante, Iñaki, porque de hecho pues Rusia también votó a favor, fue unánime. A ver, Luis, dame la réplica porque finalmente yo te pregunté por qué hasta ahora, independientemente, tienes razón, hay muchos conflictos en el mundo, también muy valiosos porque es vida humana, pero Guta no estaba atacando Damasco, ni Damasco estaba atacando a Guta, y de pronto en estos días es el número de muertos más grande que hay desde el 2013, imagínate. Bueno, primero es que Guta está muy cerca de Damasco, digamos, territorialmente, es decir, es una zona muy próxima. Y es verdad que son los últimos coletazos de esa resistencia que lleva pues prácticamente desde el 2012. Es decir, que era la oportunidad idónea para realmente limpiar toda la zona de la resistencia contra el régimen de Bashar el-Assad, ¿no? Aunque no es una zona, digamos, que en este momento estuviese activa, el objetivo de Bashar el-Assad es ir limpiando constantemente todos los focos de resistencia y este era primero, seguía existiendo, hasta ahora prácticamente
no había tenido combates en los últimos tiempos muy cercanos, y además es verdad que está muy cerca de Damasco, ¿no? Y el objetivo era limpiar esta zona para ir, digamos, cerrando el territorio actualmente de Siria, limpiándolo de todo tipo de resistencia, digamos, antigubernamental, ante el régimen de Bashar. Bien. A ver, Iñaki, te quiero hacer una pregunta muy precisa porque no entiendo algunas cosas. Guta está a unos cuantos kilómetros de Damasco, 10 kilómetros, de hecho los estaba midiendo. Ahí tienen más de 4 en Guta, o en la Guta, tienen más de 4 años viviendo los terroristas. Yo quiero que me expliques cómo es que el gobierno de Siria incluso eliminó a los terroristas de Alepo, que están a 500 kilómetros, pero ignoró a los que están pegados a donde duerme el presidente Bashar al-Assad. ¿Y por qué hoy se acuerda de los terroristas y empieza a eliminarlos cuando, al parecer, si habría que eliminar a los terroristas, ¿por qué no se eliminan primero a los que están junto al corazón de Siria, no? En fin, no sé exactamente, porque eso ya son estrategias internas del propio gobierno y demás, ¿no? Pero en cualquier caso yo creo que ha habido procesos de paz o intentos de procesos de paz, o más o menos relativamente procesos de cese del fuego en la zona de Guta, si no me equivoco, y así como en otras zonas, en Homs, en Hama, en el sur, etcétera, etcétera, ¿no? Ha entrado en varias ocasiones, yo creo, dentro de los programas de ceses el fuego y acuerdos de cese el fuego que ha habido tanto en Ginebra como en Astana y demás, ¿no? Y yo creo que por eso, bueno, lo han tenido ahí un poco estabilizado y han optado por otras prioridades, como era Alepo, que era una ciudad fundamental, que, bueno, pues todo el terrorismo quería convertir a Alepo en la capital de la oposición, en la capital de la nueva Siria, entre comillas, etcétera, etcétera. Y luego pues ha habido una carrera con los kurdos, que ha sido los nuevos ISIS, casi como quien dice, hacia Raqqa, hacia Deir ez-Zor y hacia Abu Kamal, que están reservas petrolíferas importantísimas, reservas de gas importantísimas, y donde se estaba jugando también territorios muy fértiles, y se estaba jugando también la zona de Al-Tabqa, el pantano y la zona del control de las aguas de Siria, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, pues más o menos lo entendían estabilizado el tema, supongo, y tenían otras prioridades, ¿no? Aparte que parece ser que es una zona complicada porque debe estar completamente llena de túneles, y entonces el enfrentamiento parece ser que va a ser bastante complicado. Bien. A ver, Luis, a la par de la guerra también se libra una guerra entre Occidente y Oriente, entre medios de comunicación comerciales, tradicionales. Los medios occidentales acusan al gobierno de Siria de hacer una masacre en Guta, mientras medios independientes o medios de otros países como de Rusia dicen lo contrario, que el ataque es contra terroristas. Dame tu análisis de esto, que es muy importante, por favor. Bueno, el problema que tiene Guta, que decía mi compañero, es que, vamos a ver, ahí viven 400.000 personas, la mayoría de población civil, y los combatientes, digamos, anti-régimen el Assad son relativamente pocos, con lo cual cualquier acción que se haga de bombardeo o de acción de guerra, evidentemente en una zona relativamente pequeña y muy poblada, crea una gran cantidad de muertes civiles, que yo creo que ese es uno de los motivos por los que hasta ahora Guta había sido respetado, porque todo el mundo sabía que los ataques a Guta primero estaban muy cerca de Damasco, como has dicho antes, 10 kilómetros, pero que además la población civil iba a padecer muchísimo. Evidentemente, ahora nos hemos encontrado, como siempre ocurre, porque ya hemos visto en otras ocasiones, cómo la sociedad occidental pues le gusta de vez en cuando sacar las tragedias que en este momento le preocupa. Evidentemente en Guta pues ha habido 400 muertos, que es una cifra importante, pero tampoco excesiva, porque como también hemos dicho antes, ha habido mucho más muertos en Alepo y en otras zonas del mundo, y a nadie le han preocupado, y sí es verdad que ha saltado a la opinión pública. ¿Se ha llegado a un acuerdo por primera vez? Yo creo que sí, se ha llegado a un acuerdo para paralizar lo de Guta, pero porque la opinión pública estaba presionando, y realmente la situación yo creo que la tiene ya controlada, digamos, de cara a un futuro eliminarlo, pero momentáneamente parar la ofensiva las tropas sirias, digamos, del gobierno. Entonces ahora mismo la opinión pública ha querido saltar, porque tanto en Alemania como en Francia como en Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos menos, ¿no? Ha salido el tema
problema. Evidentemente Rusia pues es la nación que siempre ha protegido al Assad y por tanto es donde, tanto con unos medios de comunicación mucho más controlados por el gobierno de Putin y además claramente a favor de Bashar al-Assad, pues evidentemente la cosa se ha colocado en unos términos más lógicos de muertes, ¿no? Porque se ha digamos, puesto en una situación de guerra las cosas como son, ¿no? Yo creo que la verdad es que la situación, la ONU lo ha parado, pero es un conflicto que dentro de poco lo vamos a ver que va a volver a saltar, como tenemos el conflicto de los turcos con los kurdos unos kilómetros más arriba y que digamos tiene periodos de calma, pero que al final la única solución, aunque sea triste decirlo, será la paz de los cementerios, ¿no? Porque la verdad es que después de desaparecido casi el Estado Islámico de Siria, pues está claro que el régimen de Bashar con ayuda soviética va a volver a hacerse con el control, por otra parte lógico, de todo el territorio nacional y evidentemente a las potencias europeas que han estado apoyando a los movimientos sunitas anti-Bashar, pues no les gustaba y que son los que están, digamos, demostrando y enseñando a la sociedad internacional una vez más, porque no es la primera, sino que llevamos ya muchos años viéndolo, digamos, la crueldad del régimen sirio. A ver, vamos con Iñaki. Iñaki, antes de pasar a lo de la ONU, ¿por qué algunos medios occidentales acusan al gobierno de Siria de estar cometiendo una masacre y otros medios independientes, pues no, es al revés, que Bashar al-Assad está atacando a los terroristas? Explícame esto, que es muy importante para la opinión pública que nos ve, por favor. Vamos a ver. Los Estados Unidos, cuando su invasión a Irak en 2003, hubo unas enormes movilizaciones en todo el mundo en contra de esa agresión y de esa invasión y de ese bombardeo de los Estados Unidos y los ingleses sobre Irak. Y de ahí aprendieron mucho los Estados Unidos, que fue el que no se podían permitir ellos, entre comillas, el que volviera a pasar lo mismo, es decir, que hubiera tales movilizaciones cada vez que agreden a un país. Entonces, a partir de ahí, lo que hicieron es un control total, monopólico, casi absoluto de los medios de comunicación, de todos los medios de comunicación, de prensa, escritos, etcétera, etcétera, quitando unos pocos alternativos, de manera que el mensaje fuera unívoco, el que decía los Estados Unidos, la OTAN y sus aliados, y de manera que siempre se diera la versión que ellos querían. Entonces, la guerra de Siria ha sido una guerra que ya hay muchas manifestaciones, muchos testimonios que indican que estaba programada con mucha antelación, mucho antes que 2011, que estaba programada por el imperialismo por toda una serie de razones, por su situación geoestratégica, su postura antisionista, su socialismo, sus relaciones con la URSS, etcétera, etcétera. Había un montón de razones que motivaron al imperialismo a crear una guerra desde fuera contra Siria. Ha sido una guerra creada contra Siria desde fuera, con cientos de miles de mercenarios que han sido contratados por todo el mundo, islamistas, musulmanes extremos, con muchísimos millones de dólares, cientos de millones de dólares gastados en ello, cantidad de armamento, etcétera, etcétera, haciendo todas las barbaridades que han hecho. Y dentro de esa parte de la guerra, aparte de que el propio ISIS y el propio Al-Qaeda han sido creación de los Estados Unidos para controlar el mundo, para controlar las zonas islámicas, por lo menos, que no les son sumisas y que tienen muchos recursos. Entonces, dentro de ese plan de guerra entran los medios, y los medios dicen, como están controlados totalmente, dicen lo que dicen los Estados Unidos. Y lo que en este momento, como se encuentran en una situación, han perdido prácticamente la guerra, se encuentran en los últimos coletazos, digamos, de este proceso de guerra, están queriendo repetir el guión que pasó en Alepo. En Alepo pasó lo mismo. En Alepo, como era una zona importantísima, geoestratégica, fundamental en el proceso de la guerra, el imperialismo inventó a través de la prensa millones de rollos, como que asesinatos, bombardeos de hospitales, bombardeos de escuelas, matanzas de civiles, qué sé yo, mil mentiras. Dentro de eso, ceses el fuego, recursos a la ONU, que si armas químicas, todo mentira, para tratar de que la ONU condenara y poder provocar una intervención militar. Bien. Aquí está pasando lo mismo. Está pasando lo mismo porque como se encuentran en una situación crítica, están recurriendo a
a una mentira brutal de que hay un masacreo de la gente y tal, cuando en realidad casi todos los muertos que ha habido en la Guta mismo han sido obra de los terroristas con sus obuses y con su esto. Son los que tienen raptados y utilizando como escudos humanos a la población civil. Y ahora el recurso a la ONU ha sido para paralizar un poco la guerra, no tanto por el tema humanitario, que eso les importa un bledo a los americanos y compañía, sino para reorganizar seguramente sus fuerzas que están muy debilitadas y para poder aprovisionarles de más armamento. Seguramente esa es la razón. Ahora te pregunto sobre eso de la ONU. A ver, Luis, servirá, bueno, tienes réplica porque veía que movías la cabeza y decías que no. Primero dame la réplica, por favor. Sí, bueno, vamos a ver, el tema de Guta en cierta forma ahora ha saltado a toda la prensa y ha sido donde los combates son reales y los muertos son los que son y no son solamente fruto de, como dice mi compañero, de la prensa imperialista, pero sí es verdad que ha servido, digamos, de pantalla, digamos, de humo para otra cosa que estaba ocurriendo y que empezó hace un mes y que se ha olvidado, y que es el famoso ataque del ejército de Erdogan contra las tropas turcas en la zona en el cantón de Afrin. Entonces eso ha servido precisamente para el ataque contra los kurdos, que ya casi nadie hable de lo que ahí está ocurriendo, olvidándonos de lo que ocurre el tema kurdo, que es un tema que no le gusta a nadie, ni le gusta a sirios, ni le gusta a iraníes, ni le gusta a iraquíes, ni le gusta a turcos, para un tema, digamos, que es muy presentable internacionalmente, como es la matanza de Guta, y entonces olvidar realmente la operación Rama de Olivo que está desarrollando el ejército turco contra los kurdos. Entonces yo creo que ese es uno de los motivos de que toda la prensa internacional ahora se haya centrado esto. También es verdad que hay una cosa que todo el mundo lo sabe de comunicación: unas noticias tapan a otras. Entonces el sacar a primera plana todo el tema de Guta, de lo que está ahí ocurriendo, pues lo que está haciendo es que un tema bastante también importante, como es la invasión turca del norte de Siria para acabar con los kurdos, ya contestó Erdogan, Luis. No hay ninguna noticia hace tiempo de eso, porque ya contestó Erdogan, Luis, hace una hora, dos, contestó Erdogan y dijo que la resolución de la ONU que dice que no va a haber fuego en 30 días no aplica para él y va a seguir atacando Siria. Imagínate. Ya lo que iba, bueno, estoy en parte de acuerdo con algo de lo que has dicho, pero sí, es decir, hasta hace muy poco ha estado el tema de Afrin y todo esto, y el tema de los turcos en el candelero, y ha sido lo más importante, y lo de la Guta pues se ha superpuesto, yo no sé si intencionadamente o no. Si fuera intencionadamente, pues hasta me podría explicar el hecho de que los sirios han roto, digamos, ese muro que le habían puesto con los kurdos, los norteamericanos, y han llegado a aliarse con el YPG, con los sectores kurdos de Afrin, les han permitido entrar en Afrin para defender las fronteras sirias, la frontera también con Turquía, para enfrentarse con los turcos. Y esa alianza que han hecho, por lo menos con una parte del YPG de los kurdos, los sirios, los comandos, ¿cómo se llaman?, el movimiento de apoyo a los sirios, y también el ejército sirio, es decir, el gobierno sirio, esa alianza que han hecho con estos sectores kurdos rompe los esquemas del imperialismo, rompe los esquemas de los turcos, le pone muy nervioso a Erdogan y le pone muy nervioso a los Estados Unidos, que les estaba queriendo prohibir que fueran a apoyar a los otros, que fueran desde Raqqa y compañía, los kurdos, a apoyar a Afrin, a los otros kurdos, dos cosas frente a Turquía. Dos cosas, Iñaki, ya nos vamos, tengo que cerrar porque se nos acaba el tiempo, pero dos cosas muy importantes. Uno, organizaciones humanas sirias han dicho que Estados Unidos está transportando terroristas a Guta para reforzar a los terroristas. Esto es uno. Dos, ¿tú crees que realmente sirve el cese al fuego declarado por la ONU? Y aquí me preocupa una cosa. Rusia y Estados Unidos, que han rivalizado justamente en Siria, se pusieron de acuerdo, Rusia y Estados Unidos, y Rusia aceptó con Estados Unidos el cese al fuego, lo que tú estabas diciendo que solamente sirve al imperialismo la ONU. Entonces, ¿por qué Rusia aceptó? Ese es uno. Y desde lejos no te podrías alejar demasiado y ver que esta aceptación no será para que se muevan las fichas no solo de Estados Unidos, sino también de Rusia, y hable de algún acuerdo ya de partir o de repartir Siria. ¿Podría ser esto? Rápido, nos vamos, Iñaki. Sí, has hecho muchas preguntas en una.
Yo creo que Rusia no está en ningún caso por partir Siria. Ha defendido siempre la integridad de Siria en todo momento y seguirá con ello. Bien. Entonces, Rusia, yo creo que no está muy convencido de si cuando Estados Unidos no quiere la paz, sino la guerra, ha creado la guerra, y ha creado todos los instrumentos de la guerra y constantemente está empujando la guerra. El defender ahora un cese al fuego es porque les interesa, porque tiene débiles sus tropas, sus mercenarios. Entonces Rusia, yo creo que con una función didáctica ante la gente y ante los medios, posiblemente ha llegado al acuerdo de un cese al fuego para que se vea que no van a cumplir ese cese al fuego ni los turcos ni los propios terroristas de la Guta, no lo van a cumplir. Bien. Y ahí se va a ver que ha sido una jugada para alargar el tiempo, para echar humo, ¿me entiendes? Que no va a servir para Gracias, gracias Luis, Iñaki, se nos acabó el tiempo, me gustaría seguir conversando, platicando con ustedes, habrá más oportunidad. Gracias, buenas noches aquí por este ejercicio de dos voces. Piense usted bien. Un abrazo, hasta luego. Piense usted bien, cuando la calma se acerca a Medio Oriente, pues se enciende otra mecha. Cuando algún entendimiento se vislumbra, se enciende otro problema. Cuando al parecer podría haber paz, vuelven a sonar los disparos. Alguien no quiere que esta región esté en paz. Cuando al parecer podría haber un entendimiento en el conflicto entre Israel y los palestinos, aparece Donald Trump anunciando que pondrá la embajada de Estados Unidos justo en Jerusalén para el próximo año. Cuando ninguna nación lo ha hecho, por respeto, todas las embajadas, como usted sabe, están en Tel Aviv. Los palestinos y musulmanes dijeron que esto era un ataque descarado a la paz. Pero ahora las cosas se están poniendo mucho peor. Donald Trump acaba de anunciar que clavará la estaca en Jerusalén para poner su embajada no el próximo año, sino en escasos 2 meses. Medio Oriente se va a prender. Mañana le explico. Buenas noches.